básicamente lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy son sistemas de producción y tipos de productores agropecuarios. Para comenzar a introducirnos en el tema, vamos a hacer un breve repaso de algo que ustedes ya lo vieron en más de una oportunidad, que es qué vamos a entender por un sistema. Por lo tanto, podemos decir que es un conjunto de elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo, es decir, para cumplir una determinada función. La teoría de sistemas consiste precisamente en un enfoque multidisciplinario que pone énfasis en las particularidades comunes a diversas entidades. 4 son los conceptos claves que necesitamos tener en cuenta: elemento, estructura, forma y función. Vamos a ver cómo se concatenan estos 4 elementos y qué significancia tienen. En el ejemplo tenemos ahí 5 elementos. Podemos decir que tenemos un círculo y 4 segmentos o 4 rectas o 4 palitos. Ahora bien, esos elementos se pueden estructurar de forma tal que cumplan una determinada función. Seguimos teniendo la misma cantidad de elementos, los mismos elementos, pero en este caso se han estructurado para formar una función diferente. Y si esos mismos elementos los estructuramos de una forma tal, pueden llegar a cumplir otra función. Por lo tanto, estos 4 conceptos son claves para comprender la idea del enfoque de sistemas como una herramienta para nuestro trabajo. Todo sistema reconoce límites, más difusos, menos difusos, más claros, menos claros. Para nosotros, el sistema por antonomasia con el que vamos a trabajar, con el que habitualmente los técnicos extensionistas trabajan, es con el agroecosistema, es decir, un ecosistema natural que por acción antrópica fue intervenido por el hombre y fue transformado, generalmente simplificado, y llevado a ser, en definitiva, un agroecosistema. Y nuestros agroecosistemas reconocen límites: el alambrado, una cortina de árboles, el camino, hasta la acequia, el arroyo, más difusos, menos difusos, pero un sistema tiene límites. Un sistema tiene subsistemas o componentes en su interior que en la teoría de los sistemas, en la metodología del enfoque de sistemas, estos se grafican con un rectángulo. En este caso vamos a tomar un agroecosistema de un pequeño productor cañero de la provincia de Tucumán. Le estamos colocando el tiempo y espacio, ¿sí? Ahí estamos poniéndolo en ese contexto. Decía que puede ser un pequeño productor cañero, 50 hectáreas, en el departamento de Simoca o Monteros, en la provincia de Tucumán. Por lo tanto, va a tener caña de azúcar de cajón. El 80% de su superficie de esas 50 hectáreas va a estar ocupada por caña de azúcar. Generalmente hay un 10, 12 hectáreas hechas con maíz, habitualmente Leales 25, nuestros pequeños productores ponen esa variedad de maíz. Cucurbitáceas, siempre va a tener algunas. Otro componente del sistema que vamos a considerar es la fuerza de trabajo, mano de obra, el capital, los animales, lo que para nosotros es altamente relevante, lo que le vamos a llamar el subsistema doméstico o el subsistema familiar. Y vamos a comenzar a graficar los elementos que son externos al sistema, que convencionalmente se los hace con una nube. Por lo tanto, vamos a tener los distintos mercados. El mercado de productos, vamos a reconocer un mercado de insumos, un mercado de trabajo, el Estado a través de subsidios, asistencia técnica, información, también es un elemento externo. La industria, en este caso vamos a estar en un caso de una agroindustria, así que la industria la vamos a representar por el ingenio azucarero. Y la organización, eventualmente que esa familia participe de alguna organización.
cooperativa, centro vecinal, sociedad de hecho, grupo informal, pero es una organización la cual participa a través de servicios, insumos, financiamientos y otras formas. Bueno, ahí tenemos los elementos de nuestro sistema, pero comencemos a ver entonces, sin que todos los elementos se agoten en lo que hemos identificado hasta acá, pero estamos en términos de ejemplo, vamos a analizar este agroecosistema de un productor cañero de la provincia de Tucumán. Bueno, parte de la mano de obra proviene de la familia y esa mano de obra se distribuye en el trabajo entre los animales, el cultivo de caña, que es el principal cultivo de renta para este caso, el maíz y las cucurbitáceas. Así se distribuye esa fuerza de trabajo al interior del sistema. Pero parte de esa mano de obra, por el tipo de productor con el que a lo que nos estamos refiriendo, también sale fuera de la unidad de producción y se vende en el mercado de trabajo. Es decir, una hija que puede trabajar de servicio doméstico en una casa, ya sea en el pueblo o en una ciudad, pero que mantenga relaciones con la unidad doméstica, o algún hijo o el papá o la mamá que trabaja o en la comuna rural o en el municipio, y por esa venta de mano de obra en el mercado de trabajo ingresa capital. En la convención del enfoque de sistemas, cuando dos flechas están vinculadas, se las une con un anillo para luego saber que esas dos flechas de entrada y salida están relacionadas entre sí a medida que avancemos en el análisis de este agroecosistema. Pero también en determinada época del año puede ser que la mano de obra familiar sea insuficiente en una temporada de picos de demanda, cosecha, por ejemplo, y tengamos que recurrir al mercado de trabajo, contratar mano de obra, algunos jornales, y por esa contratación de mano de obra lo que sale es capital y anudamos con un anillo. ¿Qué sucede con la caña de azúcar? Va a la industria y por la venta de la caña de azúcar ingresa capital. ¿Qué sucede con el mercado de insumos? Bueno, la familia recurre al mercado de insumos para comprar insumos, ya sea para la familia y para los distintos cultivos y animales. Y por la compra de esos insumos sale capital. Parte de los animales van para el autoconsumo de la familia y parte de los animales va para el mercado de productos y por la venta de esos animales ingresa capital. Parte del maíz va para los animales, parte del maíz va para el autoconsumo de la familia, parte del maíz va a la venta al mercado de productos y por esa venta lo que ingresa es capital. Parte de las cucurbitáceas van para la familia, parte de las cucurbitáceas también puede ir para los animales y parte de las cucurbitáceas también se venden al mercado de productos y por esa venta también va a ingresar capital. El Estado, a través de información, asistencia técnica, subsidios, etc., el Estado ingresa ese agroecosistema a la familia y la familia, a través de un rombo, el rombo en la Convención del Enfoque de Sistemas, nos habla de una tarea de gestión o de administración, distribuye esa información, esos subsidios, esa asistencia entre las distintas actividades que se desarrollan en el sistema. Incluso pueden llevar información a la organización, sacarla fuera del sistema. Y la organización también, a través de servicios, insumos, financiamiento, información inclusive, ingresa al sistema y se distribuye entre los distintos elementos, subsistemas que conforman el caso que estamos analizando. Como se puede ver, un sistema de producción relativamente sencillo, fijémonos la complejidad que va tomando sin que hayamos agotado todo el análisis, porque como recordarán, no habíamos incorporado muchos de los elementos que están presentes en un agroecosistema.
Para analizar los sistemas de producción y para ir interiorizándonos, adentrándonos en los diferentes tipos de productores agropecuarios, es importante responder a la dimensión técnica del qué, cómo y cuánto producen. Por lo tanto, el qué va a ser la actividad predominante de ese agroecosistema y va a estar determinado por si industrializan, por las diferentes calidades de lo producido y si es que diversifican o no. La actividad predominante tiene un condicionamiento muy fuerte que es el condicionamiento ecológico, es decir, si nos encontramos en la provincia de Corrientes, difícilmente hagan espárrago, lo más seguro es que la actividad predominante sea hierba o sea té, porque las condiciones ecológicas, edáficas y climáticas así lo determinan. Cuando nos respondemos el cómo se produce, ahí nos estamos adentrando en las alternativas tecnológicas y de la forma en que se combinan los distintos factores de la producción, capital, tierra, trabajo e inclusive un cuarto factor como puede ser la gestión o la administración. Y ahí tenemos que reconocer dos conceptos, la intensidad de uso de suelo y la productividad. Esto nos va a acercar a cuál es el nivel, el grado y la densidad tecnológica que esa unidad de producción está utilizando. El cuánto, bueno, cuánto se va a producir va a depender de la disponibilidad de los factores de producción y de la tecnología, ya sea que la intensidad de uso de suelo, que habíamos visto en el cómo, nos determine si estamos frente a una producción de carácter intensivo o extensivo, ya sea en capital o trabajo. La dimensión sociológica de los sistemas de producción se puede analizar a través de tres preguntas: el quiénes, el para qué y para quiénes. Cuando estamos en el quiénes, ya sea una familia o una sociedad comercial, de esto va a depender de quiénes y por lo tanto va a depender de la disponibilidad de sistemas y del tipo de objetivos que tenga ese agroecosistema. No es lo mismo los objetivos de una familia que los de una sociedad comercial. ¿Para qué? Precisamente, si estamos en una familia, el objetivo principal puede ser para mantener al grupo familiar o para maximizar ganancias, perdón, en el caso de una sociedad comercial. O bien para conservar posiciones de prestigio, en esto ya son objetivos más vinculados a una figura cada vez menos presente, pero no por eso menos importante, que era la figura que es la figura, perdón, del clásico latifundista, o el clásico terrateniente. Cuando respondemos el para quiénes es cómo se reparte el ingreso. No es lo mismo repartir el ingreso de acuerdo a los objetivos y la lógica productiva de una familia o de un productor familiar capitalizado, en vías de capitalización o no, que la forma en que se reparte, cómo se retribuyen los factores de producción cuando estamos frente a una sociedad comercial o a un productor de tipo empresarial, ya sea de capital fijo o de capital financiero. Influye decisivamente en el sistema técnico, por cuanto el clima o los suelos dependerán cuáles son los cultivos que se pueden realizar o cuáles no, lo que habíamos estado conversando recién sobre el sistema ecológico, cómo influye decisivamente en el sistema técnico. Y a su vez el sistema técnico, las actividades que se realizan y los procedimientos influyen en el ecosistema a través de los posibles impactos ambientales que determinada tecnología puedan tener sobre los recursos naturales sobre lo que estamos haciendo presión. Acá viene una pregunta que para nosotros es nodal, porque va a ser explicativa de muchos fenómenos que vamos a ver más adelante. Si es que todos los productores agropecuarios son iguales. La primera clasificación que se nos viene a la cabeza nos habla de que sí, hay grandes productores, hay medianos productores y hay pequeños productores. Esta gran tipología, esta gruesa tipología en realidad no nos está diciendo demasiado.
Dentro de los grandes productores, no todos los grandes son iguales. Tenemos la figura de los latifundistas, a la que hemos hecho referencia recién, el productor empresarial de capital fijo y el productor empresarial de capital financiero, esta nueva figura, este nuevo sujeto social agrario que emerge a partir de la década del 90 de la mano de los cultivos transgénicos y de estas nuevas formas de organización de la producción, como son los fideicomisos, los fondos de inversión, los pools de siembra o los agrobusiness. Los medianos y pequeños productores también no son todos iguales. Tenemos desde definiciones conceptuales hasta definiciones más operativas, veamos algunas de ellas. De acuerdo a el gran referente Pedro Sacoumacos, él establece que cuando se habla de un campesino estamos hablando de un productor directo, que utiliza fuerza de trabajo familiar y en donde la unidad doméstica es la unidad de producción y la unidad de consumo. Cuando habla de un productor directo es la persona, el sujeto con nombre y apellido que participa directamente en el proceso productivo. No solo que toma decisiones, sino que participa. Y cuando hablamos de participa es que trabaja, interviene en el día a día, en la concreta del proceso productivo. Un pequeño productor, quien dirige una explotación agropecuaria, de acuerdo a Opchatko, trabaja directamente en ella, no posee trabajadores no familiares remunerados permanentes. Esta es una definición de pequeño productor muy utilizada y que emerge de los estudios del Censo Nacional Agropecuario del año 2002. Hay otras definiciones como el del Foro Nacional de Agricultura Familiar, en que nos habla de que la agricultura familiar es una forma de vida, interviene en cuestiones culturales, hace referencia a los objetivos de la reproducción social, cómo se gestiona la unidad productiva, cómo se gestionan las inversiones realizadas en ella. Es decir, una definición en la que intervienen muchos más factores. ¿tá? Hay otras definiciones como las del doctor Alfredo Pais en su tesis de doctorado, que nos habla de que un productor familiar o campesino, pequeño productor, tiene rasgos comunes como el uso de la mano de obra familiar para la producción parcelaria, la no acumulación, la escasa disponibilidad de tierra, capital, el asalariamiento temporal o permanente en el sector urbano rural, y como efecto común de esta situación se trata de población en general con diversos grados de pobreza. En este mapa de densidad de puntos hecho por Bilbao en el 2010 y publicado en INTA, podemos ver cuán importante, al menos en la región del noroeste argentino, cuán importante es la presencia de pequeños productores agropecuarios. Si tuviésemos la posibilidad de este mapa de densidad de puntos de hacer un zoom y agigantar, veríamos que cada 2 puntos en una determinada superficie están representando a 8 explotaciones agropecuarias de pequeños productores. Por lo tanto, podemos ver la relevancia, la importancia en términos cuantitativos a través de esta imagen que representa la pequeña y mediana producción agropecuaria en la región del noroeste argentino. Por lo tanto, no son los únicos tipos de productores que van a estar presentes, obviamente, pero no son un segmento menor y es donde las políticas de desarrollo rural y las acciones de extensión tienen que tener, como dijimos en momentos anteriores, una especial consideración y poner un foco muy especial y un énfasis muy especial, porque estamos hablando de sectores muy importantes dentro del área rural. Finalmente, vamos a volver a nuestra fotografía de nuestro sistema de producción. La importancia entonces de un enfoque sistémico es nosotros saber que por más que estemos frente a un productor familiar, frente a un agroecosistema, que en principio nosotros diríamos a priori, es un sistema sencillo, no es demasiado complejo, es casi un monoproductor de caña de azúcar de 50 hectáreas, podemos ver que ese a priori sistema de producción, agroecosistema, extremadamente sencillo, encierra una enorme complejidad
Y cualquier intervención que hagamos adentro de ese agroecosistema, dentro de una propuesta de intervención o de asistencia técnica y extensión rural, tenemos que saber que podemos generar un efecto en cascada, un efecto dominó que nos puede salir bien o nos puede salir muy mal y podemos afectar seriamente la sostenibilidad y la posibilidad de que esa familia siga manteniendo su condición de agricultores.